Capítulo 1. La fachada perfecta. Andrés Márquez siempre había creído en la fuerza de los lazos familiares. A sus 34 años, había construido una vida sólida como consultor arquitectónico en Portland, Oregón, diseñando proyectos de vivienda sustentable que realmente marcaban la diferencia. Su esposa, Gina, daba clases de arte en el colegio comunitario local, y juntos habían creado el tipo de matrimonio que se sentía como una verdadera sociedad. Sin apariencias, sin juegos, solo dos personas que de verdad disfrutaban estar juntas. Su hermano mayor, Gerardo, era otra historia. Siempre había sido el hijo ejemplar, el que hizo un buen matrimonio, ascendió en la escalera corporativa de una empresa farmacéutica y compró aquella enorme casa colonial en el exclusivo suburbio de Lago Asigo. Su esposa, Patricia Márquez de Chandler, provenía de una familia adinerada de toda la vida y jamás dejaba que nadie lo olvidara. Participaba como voluntaria en galas benéficas, publicaba fotografías cuidadosamente seleccionadas en Instagram y hablaba con ese tono medido que algunas personas ricas confunden con sofisticación. Su hijo, Josué, tenía 8 años, un niño callado, con el cabello oscuro de su padre y unos ojos que parecían permanentemente preocupados. Andrés siempre había pensado que Josué era simplemente tímido, abrumado por la intensidad de su madre y la ausencia de su padre. Gerardo trabajaba jornadas de 60 horas a la semana, y Patricia dirigía el hogar como si fuera una operación militar. Antes de empezar, si te gusta este vídeo, ayúdame a difundir estos mensajes. Si no estás suscrita, hazlo y activa la campanita para no perderte nada. Comenta 1 si te gusta o 0, si no para mejorar. La primera grieta en la fachada apareció un martes de octubre. Andrés y Gina estaban cenando en casa de Gerardo, uno de los eventos familiares trimestrales obligatorios, como Gina los llamaba. El comedor estaba impecable, el tipo de espacio donde uno se sentía culpable por simplemente existir. Patricia sirvió pollo orgánico asado con verduras de cultivo tradicional, mientras hablaba de su más reciente recaudación de fondos para jóvenes sin hogar con una simpatía distante que hacía que Andrés apretara la mandíbula. ¿Dónde está Josué?, preguntó Gina al notar la silla vacía. No se siente bien, respondió Patricia con suavidad, sin perder el ritmo. Un virus estomacal. No quise exponer a todos. Andrés observó el rostro de su cuñada, perfectamente compuesto, sin el menor indicio de preocupación. Algo se sentía mal, pero no sabía cómo nombrarlo. Más tarde esa noche, cuando ya se iban, Andrés fingió haber olvidado su teléfono. Regreso en un momento, le dijo a Gina, trotando de vuelta hacia la casa. Usó su llave. Gerardo había insistido en que todos los miembros de la familia tuvieran una cuando eran más cercanos, y Andrés entró en silencio. La casa estaba callada, demasiado callada. Escuchó voces en el segundo piso, el tono firme y preciso de Patricia atravesaba la quietud. Aprenderás disciplina, Josué. Esto es por tu propio bien. Andrés se quedó inmóvil al pie de las escaleras. La voz pequeña de Josué respondió, apenas audible. Sí, madre. Lo siento, madre. Había algo en esas palabras, una cualidad ensayada, como la de un prisionero recitando sus faltas. Andrés esperó hasta escuchar el sonido de los tacones de Patricia alejándose por el pasillo y luego salió en silencio de la casa, pero la inquietud lo acompañó de regreso, instalándose en su pecho como una piedra. Durante las siguientes 2 semanas, Andrés empezó a prestar atención. Josué faltó a la escuela 2 veces. Cuando Andrés llamó a Gerardo para preguntar, su hermano estaba distraído, evasivo. Patricia se encarga de todo eso. Ya sabes cómo es con los gérmenes. Andrés comenzó a pasar sin avisar, algo que Patricia detestaba. Cada vez, Josué estaba convenientemente ausente. En tutoría, descansando, en casa de un amigo. Las excusas cambiaban, pero la sonrisa de Patricia no se alteraba. Gina notó la preocupación de Andrés. ¿Qué está pasando?, preguntó una noche mientras estaban acostados en la cama. No lo sé, admitió Andrés. Algo no está bien con Josué. Lo puedo sentir. ¿Has hablado con Gerardo? Él está ausente. Trabaja sin parar. Confía en Patricia para todo lo relacionado con la casa. Andrés se quedó mirando el techo. Creo que ella le está haciendo daño. Gina se giró para mirarlo.
Esa es una acusación muy seria. Lo sé, respondió Andrés, sosteniéndole la mirada. Pero no puedo ignorar esta sensación. Entonces necesitamos estar seguros, dijo Gina con firmeza. Antes de hacer cualquier cosa, necesitamos pruebas. Andrés asintió. Siempre había amado eso de Gina. No desestimaba sus intuiciones, pero lo mantenía con los pies en la tierra. Comenzaron a trazar un plan. Capítulo 2. El ático. La oportunidad llegó 3 semanas después. Gerardo comentó que tenía un viaje de negocios a San Francisco y que estaría fuera 4 días. Patricia planeaba asistir a un almuerzo benéfico el jueves por la tarde. Andrés lo había visto en su calendario público, el tipo de evento al que jamás faltaría porque alimentaba su posición social. El jueves a las 2 de la tarde, Andrés condujo hasta Lago Asigo. Gina se quedó en casa, lista para proporcionarle una coartada si era necesario. El corazón de Andrés golpeaba con fuerza mientras estacionaba a una cuadra de la casa de Gerardo. Nunca había entrado a un lugar sin permiso, pero esto no se sentía así. Después de todo, Gerardo le había dado esa llave. La casa estaba en silencio cuando entró. Recorrió la planta baja de manera metódica. Nada inusual. La cocina impecable. La sala montada como una sesión fotográfica de revista. Revisó la habitación de Josué en el segundo piso. La cama estaba tendida con precisión militar. Los juguetes organizados por tamaño y color. Ningún niño vivía así por voluntad propia. Entonces lo escuchó, un sonido tenue proveniente de arriba. Un gemido rápidamente sofocado. La sangre de Andrés se heló. El ático. Lo había olvidado. Encontró la trampilla en el techo del pasillo y bajó la escalera plegable. El aire que descendió era rancio, cálido. Andrés subió lentamente, iluminando con la linterna de su teléfono la penumbra. Lo que vio le revolvió el estómago. Josué estaba en una esquina, con las muñecas sujetas con bridas plásticas al viejo radiador, sentado sobre una colchoneta delgada. Llevaba pijama y había un balde cerca. Andrés no quiso pensar en lo que eso significaba. Los ojos del niño se abrieron de par en par al verlo. Terror y esperanza mezclados en partes iguales. «Tío Andrés», susurró Josué. «Por favor, ayúdame». Andrés cruzó el ático en 3 zancadas y se arrodilló junto a su sobrino. De cerca pudo ver los moretones en sus brazos, la piel en carne viva donde las bridas le habían cortado las muñecas. «Dios mío, Josué, ¿cuánto tiempo llevas aquí?» «No lo sé», susurró el niño, con la voz quebrada. «Mamá dice que tengo que aprender. Dice que soy malvado». El sonido de la puerta principal al abrirse los congeló a ambos. «Josué». La voz de Patricia se elevó desde abajo, dulce como miel envenenada. «Mamá llegó antes. ¿Te estás portando bien?» La mente de Andrés trabajaba a toda velocidad. No podía sacar a Josué sin que Patricia los viera. Su teléfono estaba en el bolsillo. Podía grabar aquello, pero ¿sería suficiente? Tomó una decisión en una fracción de segundo. Necesitaba ver qué haría Patricia. Necesitaba pruebas irrefutables. «Escóndete», susurró Josué con urgencia, señalando un viejo armario en la esquina. «Por favor, tío Andrés, si te encuentra, ella». Andrés no esperó a escuchar el resto. Se movió en silencio hacia el armario, se metió dentro y dejó la puerta apenas entreabierta para poder ver. Sacó su teléfono, activó la grabación de vídeo y lo apuntó hacia Josué. Se escucharon pasos en la escalera del ático. La cabeza de Patricia apareció, con el cabello perfectamente peinado, ni un mechón fuera de lugar. Aún llevaba el atuendo del almuerzo benéfico, vestido de diseñador, perlas, tacones. Miró a Josué con una expresión que Andrés jamás le había visto. Un cálculo frío mezclado con algo que se parecía peligrosamente al placer. «¿Cómo está mi pequeño prisionero hoy?», preguntó, con una voz empalagosa de falsa dulzura. Dejó su bolso a un lado y se acercó a Josué con pasos medidos. «¿Has pensado en lo que eres?» «Soy malvado», recitó Josué con voz plana. «Soy una carga. Soy un error». «Exacto». Patricia se arrodilló, dejando su rostro a centímetros del de él.
Eres la razón por la que tu padre trabaja tanto. La razón por la que nuestro matrimonio está tenso. Si no estuvieras aquí, todo sería perfecto. Le sujetó la barbilla con fuerza. Tu verdadera madre no te quería. ¿Lo sabías? Te dio en adopción porque vio lo que eres. Yo solo te acepté por caridad. La sangre de Andrés se convirtió en hielo. Josué era adoptado. Gerardo nunca lo había mencionado. Por favor, susurró el niño. Seré mejor. Lo prometo. Ay, cariño, dijo Patricia, cambiando a un tono burlonamente tierno. Esto no es castigo. Es educación. Necesitas entender tu lugar. Cuando estás aquí arriba, aprendes humildad, gratitud. Se puso de pie, sacudiendo su vestido. Te quedarás aquí hasta el domingo. Gerardo regresa el lunes y volverás a ser el hijo perfecto, ¿verdad? Sí, madre. Patricia sacó su teléfono, tomó una foto de Josué atado y sonrió. Seguro, dijo. Por si algún día se te ocurre contarle algo a alguien. De todas formas, ¿quién te creería? Soy Patricia Chandler Márquez. Recaudo fondos para niños maltratados. Se rió. Se rió de verdad. La ironía le pareció deliciosa. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Ah, y Josué, si lloras o haces ruido, te añadiré un día más, quizá 2. Desapareció por las escaleras, con el taconeo alejándose. Andrés esperó hasta escuchar que se cerraba la puerta de la planta baja y entonces salió de golpe del armario. Le temblaban las manos cuando sacó una navaja de bolsillo. Siempre llevaba una por el trabajo y con ella cortó las bridas. Josué se desplomó en sus brazos, sollozando en silencio. Andrés lo sostuvo, con la furia corriéndole por las venas. Lo tenía todo grabado en vídeo. Cada palabra enferma. Vamos a sacarte de aquí, susurró Andrés. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? Josué asintió contra su pecho. Bien, dijo Andrés, con la mente ya trabajando a toda velocidad. Porque tu madre acaba de cometer el mayor error de su vida. Capítulo 3. La verdad oculta. Andrés sacó a Josué por la puerta trasera, envuelto en una manta que tomó del ático. Condujo directo a su casa. El rostro de Gina palideció al ver el estado del niño. Le dieron agua, comida y un baño caliente. Josué comió como si se estuviera muriendo de hambre, y Andrés comprendió con rabia que probablemente así era. Esa noche, después de que Josué se durmió en la habitación de invitados, Andrés y Gina vieron el vídeo. Gina se cubrió la boca con una mano. «Es un monstruo», susurró. «Tenemos que llamar a la policía». «Todavía no», dijo Andrés, con la voz dura. «Si vamos a la policía ahora, se convierte en tú dices, yo digo». Patricia tiene dinero, contactos y una reputación pública impecable. Tiene razón, ¿quién nos creería? Gina lo miró, tensa. Necesitamos más. Mucho más. Gina sostuvo la mirada de Andrés. Andrés, ese vídeo podrían desestimarlo. Nosotros entramos sin permiso. Podrían decir que está editado. Van a alegar lo que sea. Andrés se inclinó hacia ella. Necesitamos el testimonio de Gerardo. Necesitamos entender por qué ella hace esto. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. Y necesitamos asegurarnos de que nunca vuelva a hacerle daño a Josué ni a ningún otro niño. Durante la semana siguiente, Andrés llevó a cabo su propia investigación. Siempre había sido metódico, venía con el oficio de arquitecto, y ahora aplicó esa misma precisión para destruir a Patricia Chandler Márquez. Primero, habló con Josué. Con cuidado, con delicadeza y con Gina presente. El niño estaba aterrado al principio, pero poco a poco la historia fue saliendo a la luz. Patricia había ido intensificando el abuso durante un año. Todo comenzó con manipulación emocional. Le decía a Josué que no era deseado, que era la causa de todos los problemas. Luego vino el aislamiento, lo retiró de actividades, lo mantenía en casa y lo sacaba de la escuela. Después llegó el maltrato físico. Lo encerraba en armarios, lo ataba en el ático durante horas, a veces durante días. Decía que era por mi propio bien, susurró Josué. Para hacerme obediente,
para arreglar lo que está mal en mí. Andrés tuvo que salir un momento para no estrellar el puño contra la pared. Investigó el pasado de Patricia. Había crecido en una familia adinerada, pero aislada. Sus padres eran figuras sociales distantes. Había tenido una hermana, Elisa, que murió joven en lo que se dictaminó como una caída accidental. Sin embargo, Andrés encontró un viejo artículo de periódico que mencionaba que Patricia había estado presente, que fue interrogada, aunque nunca acusada formalmente. Después localizó los registros de adopción. Gerardo había adoptado oficialmente a Josué cuando se casó con Patricia, 6 años atrás. La madre biológica de Josué, Sandra Spencer, era prima menor de Patricia, una mujer con problemas de adicción que había renunciado a sus derechos. Andrés logró ubicar a Sandra en un centro de rehabilitación en Eugene. Ahora estaba limpia y trabajaba como consejera. Yo no quería entregarlo, le dijo Sandra cuando Andrés fue a visitarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero Patricia me convenció. Dijo que le daría a Josué todo lo que yo no podía. Yo estaba tan perdida, le creí. Le tomó la mano a Andrés. ¿Está bien? Por favor, dime que está bien. Andrés le dijo la verdad. El rostro de Sandra se volvió pálido, luego rojo de furia. Quiero testificar, dijo de inmediato. Quiero verla destruida. Tendrás tu oportunidad, prometió Andrés. La pieza final llegó de una fuente inesperada, la secretaria de Gerardo, una mujer observadora llamada Cristina Knox, que había trabajado para el hermano de Andrés durante 8 años. Andrés se reunió con ella en una cafetería cercana a la oficina de Gerardo. Sabía que algo no estaba bien, dijo Cristina en voz baja. El señor Márquez a veces llega con moretones. Dice que se golpeó con una puerta o que se cayó, pero yo veo cómo se estremece cuando la señora Márquez llama. ¿Cómo bebe más últimamente? Se inclinó hacia adelante. El mes pasado contesté su teléfono cuando ella llamó. Le estaba gritando por Josué, llamando al niño con insultos que prefiero no repetir. Cuando le dije que el señor Márquez estaba en una reunión, respondió, «Entonces dile a mi débil esposo que su hijo Error está recibiendo lo que se merece». La mandíbula de Andrés se tensó. ¿Gerardo también está siendo maltratado? Emocionalmente, sin duda. Quizá también físicamente. Cristina sacó una memoria USB. Empecé a guardar registros, correos electrónicos, registros de llamadas, todo lo que me parecía extraño. No sabía qué hacer con eso, pero si estás intentando ayudar a ese pequeño, necesitas ver esto. El diario de Patricia. Las entradas eran escalofriantes. Escribía sobre Josué con fría indiferencia, llamándolo la obligación y el error de Sandra. Detallaba sus métodos de corrección con precisión clínica, pero lo más perturbador eran las reflexiones sobre el control. Gerardo es tan fácil de manipular. Una de las entradas decía, «Trabaja hasta tarde, querido. Yo me encargaré de todo. Está tan agradecido de llegar a casa y encontrar una casa limpia y una esposa obediente. No tiene idea de lo que soy capaz. No tiene idea de lo que pasó con Elisa». Andrés leyó esa última línea 3 veces. No lo que pasó a Elisa, lo que pasó con Elisa. La implicación era evidente. Llamó a un investigador privado, un viejo amigo de la universidad llamado Tomás Figueroa. Tomás había dejado la arquitectura para dedicarse a la investigación, especializándose en casos sin resolver. «Necesito que investigues una muerte de hace 22 años», le dijo Andrés. Elisa Chandler. Dictaminaron que fue un accidente, pero creo que fue asesinato. Tomás trabajó con rapidez. 3 días después, lo llamó. Tenías razón. La investigación original fue descuidada. El dinero de la familia se encargó de eso. Localicé a la gente que respondió al caso. Ahora está retirado. Me dijo, extraoficialmente, que siempre sospechó de la hermana mayor, pero no había pruebas. Los padres se negaron a cooperar. Cerraron filas. ¿Podemos probarlo ahora?, preguntó Andrés. No sin nueva evidencia, admitió Tomás. Pero hay algo más. Revisé los años universitarios de Patricia. Estuvo comprometida antes de conocer a Gerardo. Un hombre llamado Ricardo Cruz.
Murió en un accidente de senderismo 2 meses antes de la boda. Cayó por un acantilado. La sangre de Andrés se heló. Déjame adivinar. Patricia estaba allí. Exacto. Nunca fue acusada, pero según varios amigos, Ricardo planeaba cancelar el compromiso. Decía que Patricia tenía una oscuridad que no podía soportar. Andrés ya veía el patrón. Patricia Chandler Márquez era una asesina. Tal vez nunca condenada, pero, con toda probabilidad, culpable. Y había estado torturando a Josué porque lo disfrutaba, porque le daba poder y control. «Dame todo», le dijo Andrés a Tomás. «Voy a hundirla por cada cosa». Capítulo 5. La coalición. Andrés comenzó a reunir a su equipo. El primero fue Sandra Spencer, la madre biológica de Josué. Estaba desesperada por enmendar el pasado, y su testimonio sobre cómo Patricia la convenció de renunciar a su hijo sería contundente. Después, Christina Knox, la secretaria de Gerardo, quien tenía pruebas documentadas del comportamiento controlador y el lenguaje abusivo de Patricia. Luego surgió una aliada inesperada, Marta Benítez, una de las amigas de Patricia en el círculo benéfico. Andrés la abordó con cautela. Se reunieron en un parque donde no pudieran ser vistos. «¿Por qué habría de ayudarte?», preguntó Marta con recelo. «Patricia y yo somos amigas desde hace años». «¿Lo son?», replicó Andrés. «¿O ella te ha estado utilizando para mantener su imagen social? Dime, Marta, ¿alguna vez te pregunta por tu vida? ¿Por tu familia? ¿O solo te llama cuando necesita algo?». El rostro de Marta mostró un destello de reconocimiento. «He visto sus registros de llamadas», continuó Andrés con suavidad. «Te escribe 100 veces cuando necesita que estés en un evento. Pero tú la has contactado 3 veces en el último mes por la enfermedad de tu madre». Nunca respondió. Marta desvió la mirada. «Está ocupada. Es narcisista», dijo Andrés sin rodeos. «Y creo que lo sabes. Creo que desde hace tiempo sabes que algo no está bien en ella». Sacó su teléfono y le mostró una de las fotografías. Solo los brazos de Josué con moretones. Nada más explícito. Es su hijo. Lleva más de 1 año haciéndole esto. La mano de Marta voló a su boca. «Dios mío. Necesito a alguien de su círculo íntimo que testifique sobre su carácter». La verdadera Patricia detrás de la fachada. Andrés la miró fijamente. «Sé que también te hizo daño. Sea lo que sea, esta es tu oportunidad para hablar». Marta guardó silencio durante un largo momento. «Saboteó mi negocio», dijo al fin. «Hace 2 años estaba lanzando una empresa de catering. Patricia le dijo a todos que no era higiénica. Difundió rumores de que había causado intoxicaciones en una fiesta. No era cierto. No era cierto, pero el daño ya estaba hecho. Lo perdí todo». «¿Por qué haría algo así?», preguntó Andrés. «Porque yo estaba recibiendo más atención que ella», respondió Marta con amargura. «En los eventos, la gente hablaba de mi comida en lugar de su trabajo benéfico. No lo soportó». Le sostuvo la mirada. «¿Qué necesitas que haga?». La coalición fue creciendo. Andrés incorporó a una psicóloga infantil recomendada por Sandra, la doctora Liliana Gálvez, quien evaluó a Josué y documentó el alcance de su trauma. Estaba dispuesta a testificar sobre la naturaleza sistemática del abuso. Contactó a los antiguos maestros de Josué, quienes confirmaron que Patricia lo había retirado repentinamente de la escuela, alegando problemas de conducta que ellos jamás habían observado. También se reunió con el policía retirado que había investigado la muerte de Elisa, Walter Morales. El hombre, ya en sus 70 años, seguía atormentado por el caso que no pudo resolver. «Sabía que esa niña fue empujada», dijo Walter con voz áspera. «Pero los Chandler tenían poder, y yo solo era un policía de patrulla. Me apartaron rápidamente del caso». Observó las pruebas que Andrés había reunido. «Si logras inculpar a Patricia por esto, si consigues que hable de Elisa, testificaré sobre la investigación original. Mostraremos el patrón». Andrés coordinó todo con precisión. Elaboró una línea de tiempo, cruzó evidencias, preparó a los testigos. Gina,
Con su habilidad organizativa, lo ayudó a construir un expediente sólido e irrefutable. Mientras tanto, Gerardo continuaba su papel en casa. Le dijo a Andrés que Patricia estaba empezando a ponerse nerviosa. La investigación policial no encontraba a Josué y comenzaban a surgir preguntas. Incluso había dado una entrevista televisiva entre lágrimas, suplicando el regreso de su hijo. «Es una actriz increíble», dijo Gerardo con amargura por teléfono. «Casi logró convencerme de que le importaba». «¿Cómo estás resistiendo?», preguntó Andrés. «Duermo en la habitación de invitados», respondió Gerardo. «Le dije que estoy demasiado estresado para compartir la cama. La verdad es que tengo miedo de hacerle algo mientras duerme. Cuando pienso en lo que le hizo a Josué, en lo que pudo haberle hecho a otros». Su voz se quebró. «¿Cómo no lo vi? ¿Cómo lo permití? Concéntrate en arreglarlo», dijo Andrés con firmeza. «Eso es lo único que puedes hacer ahora. Arreglarlo». El avance decisivo llegó de una fuente inesperada. Gerardo descubrió que Patricia tenía una bodega de almacenamiento. La había mencionado alguna vez, de pasada. Dijo que era para objetos familiares antiguos, pero cuando Gerardo revisó sus correos electrónicos, encontró que la visitaba cada mes. «Está escondiendo algo. Está escondiendo algo», le dijo Gerardo a Andrés. «Voy a averiguar qué es». «Ten cuidado», advirtió Andrés. Gerardo esperó a que Patricia saliera para un día de spa. Últimamente se estaba dando más regalos, una señal de que su tensión iba en aumento. Condujo hasta el centro de almacenamiento en Beaverton, usó las llaves que había copiado del llavero de Patricia y abrió la unidad número 247. Lo que encontró lo obligó a llamar de inmediato a Andrés. Andrés llegó 20 minutos después. La bodega tenía control de clima, de aproximadamente 10 por 10 pies. Dentro había cajas etiquetadas con la letra meticulosa de Patricia. Gerardo había abierto varias. «Mira», dijo, con la voz temblorosa. Las cajas contenían diarios. Docenas de ellos que se remontaban a la adolescencia de Patricia. Andrés tomó uno de la época universitaria. Allí estaban las entradas sobre Ricardo Cruz. «Ricardo es débil. Me cuestiona. No entiende que intento ayudarlo a ser mejor. Si no aprende, no vale la pena conservarlo». La entrada fechada 2 días después de la muerte de Ricardo era escalofriante. «Problema resuelto. La gente es tan descuidada cerca de los acantilados». Había más diarios posteriores a su matrimonio con Gerardo. Relatos detallados sobre cómo lo manipulaba, cómo controlaba su vida, cómo lo aislaba de sus amistades. Y luego, cuando Josué apareció en escena. «El niño es un desafío. Pero lo quebraré. Lo haré perfecto o lo convertiré en nada». «Esto es una confesión», murmuró Andrés. «Lo documentó todo». «Hay más», dijo Gerardo, señalando otra caja. Dentro había una computadora portátil antigua, pero aún funcional. Andrés la encendió. El disco duro contenía archivos de respaldo, fotografías, vídeos, documentos, todo lo que Patricia tenía en su equipo principal, además de archivos antiguos que creyó haber eliminado. Entre ellos, grabaciones de una cámara oculta que mostraban a Josué en el ático. Múltiples ocasiones a lo largo de varios meses. Patricia había estado grabando su propio abuso. «¿Por qué guardaría esto?», preguntó Gerardo, horrorizado. «Porque es narcisista», respondió Andrés. «Cree que es intocable. Esto es su colección de trofeos». Miró a su hermano. «Y también será su caída». Capítulo 6. El plan. Durante la semana siguiente, Andrés diseñó una estrategia audaz y meticulosamente estructurada. No podía limitarse a entregar las pruebas a la policía. Patricia ya había presentado denuncias, construyendo una narrativa donde ella aparecía como la víctima. Necesitaba algo más grande. Necesitaba destruir no solo su posición legal, sino también su imagen social. Necesitaba que el mundo viera con claridad quién era realmente Patricia Chandler Márquez. Andrés llamó a un antiguo amigo de la universidad, Bruno Pérez, ahora periodista de investigación en un importante medio de comunicación de Portland.
Bruno había ganado premios por destapar casos de corrupción y siempre buscaba la siguiente gran historia. «Esto es más grande que la corrupción», dijo Andrés, extendiendo las pruebas sobre el escritorio de Bruno. «Es abuso infantil sistemático cometido por una figura social influyente, con posibles vínculos a 2 muertes sospechosas». Los ojos de Bruno se abrieron mientras revisaba el material. «Dios mío. Andrés, esto es nivel premio nacional. Pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Si nos equivocamos en un solo detalle, sus abogados nos enterrarán». «Todo está documentado», aseguró Andrés. «Tengo testigos, evidencia en vídeo, registros digitales, testimonios. Es un caso sólido. Pero necesito que lo hagas bien. Construye la historia con rigor. Verifica cada dato de manera independiente. Y cuando publiques, debe ser completo. Sin espacio para manipulación ni control de daños». Bruno asintió lentamente. «Dame 10 días. Verificaré todo. Entrevistaré a las fuentes. Construiré una narrativa imposible de desmontar». Lo miró con seriedad. «Esto la va a destruir. Su reputación, su posición social, todo». «Bien», respondió Andrés con frialdad. «Ella destruyó a un niño. Torturó a mi sobrino y lo disfrutó. Mató a su propia hermana y a su prometido. Lo que le pase, se lo ganó». Mientras Bruno trabajaba en el reportaje, Andrés cerró los últimos detalles. Se coordinó con la oficina de la Fiscalía del Distrito. La fiscal asignada, Elena Bustamante, especialista en casos de abuso infantil, revisó las pruebas y le aseguró que Patricia sería arrestada en el momento en que la historia saliera a la luz. «Estamos construyendo un caso con múltiples cargos», explicó Elena. «Abuso infantil, privación ilegal de la libertad, presentación de denuncias falsas ante la policía. Además, reabriremos las investigaciones por las muertes de Elisa Chandler y Ricardo Cruz. Con estos diarios como evidencia, podríamos imputarle también esos delitos». Andrés también preparó a Josué para lo que vendría. El niño estaba mejorando. La terapia con la doctora Gálvez estaba ayudando, aunque aún tenía miedo. «Tu madre enfrentará consecuencias por lo que hizo», le explicó Andrés con suavidad. «Habrá noticias, tal vez un juicio. Puede ser difícil, pero te prometo que estarás a salvo. Nunca tendrás que volver a esa casa». «¿Tendré que verla?», preguntó Josué con voz pequeña. «Solo si tú quieres», prometió Andrés. «Y nunca estarás solo. Te protegeremos». «¿Y papá?». Josué lo miró con preocupación. Él no sabía, ¿verdad? ¿Lo del ático? Andrés dudó. La verdad era compleja. Gerardo no había conocido la magnitud del abuso, pero había elegido no ver las señales, priorizando el trabajo por encima del bienestar de su hijo. Aún así, estaba intentando reparar el daño. «Tu papá te quiere», respondió Andrés al fin. «Cometió errores, pero está tratando de corregirlos. Eso es lo único que cualquiera de nosotros puede hacer». El día del ajuste de cuentas llegó un viernes a principios de diciembre. El reportaje de Bruno se publicó a las 6 de la mañana, justo a tiempo para dominar el ciclo informativo matutino. El titular decía: «Escándalo devastador. Destacada figura social de Portland acusada de abuso infantil sistemático y vinculada a 2 muertes sospechosas». El artículo era demoledor. Incluía entrevistas con Sandra, Marta, Cristina y la doctora Gálvez. Detallaba el patrón de control y crueldad de Patricia. Mencionaba las muertes sospechosas de Elisa y Ricardo, citando al oficial retirado Walter Morales. Incorporaba imágenes fijas del vídeo del ático, nada explícito, pero suficientes para mostrar a Josué atado al radiador, con la silueta de Patricia visible en el encuadre. A las 8 de la mañana, la historia ya se había vuelto viral. Las cadenas locales la replicaron. A las 10, era noticia nacional. La fachada perfecta de Patricia Chandler Márquez se derrumbó en tiempo real. Desde la sala de su casa, Andrés observó cómo la policía llegaba a la vivienda de Gerardo. Le había avisado con anticipación. Su hermano estaba en el trabajo cuando acudieron, manteniendo la apariencia de normalidad. Los helicópteros de noticias captaron el momento en que Patricia fue sacada esposada.
Su rostro estaba desencajado por la rabia y la incredulidad. Incluso entonces intentó interpretar el papel de víctima. «Esto es un malentendido», gritó hacia las cámaras. «Mi hijo fue secuestrado. Yo soy la víctima». Pero nadie le creyó. La evidencia era demasiado contundente. La evidencia era abrumadora. Andrés apagó el televisor. Gina lo rodeó con el brazo. «Se acabó», dijo en voz baja. «Todavía no», respondió Andrés. «Esto apenas comienza». Capítulo 7. Preparación para el juicio. El arresto de Patricia fue solo el inicio. Durante los 3 meses siguientes, Andrés observó cómo el sistema judicial avanzaba con lentitud implacable. Los abogados de Patricia, costosos y respaldados por el dinero de su familia, intentaron cada maniobra posible para que los cargos fueran desestimados o reducidos. Alegaron que el vídeo había sido obtenido de forma ilegal, técnicamente cierto, que los testigos estaban sesgados, falso, y que Patricia era una madre devota que sufría depresión posparto prolongada durante 8 años. Un argumento absurdo. Pero la fiscal Elena Bustamante fue implacable. Construyó el caso pieza por pieza, sumando cargos a medida que surgían nuevas pruebas provenientes de los diarios hallados en la bodega. Abuso infantil. Privación ilegal de la libertad. Obstrucción de la justicia. Presentación de denuncias falsas. Y luego los cargos mayores: homicidio involuntario por la muerte de Ricardo Cruz y homicidio por la muerte de Elisa Chandler. Andrés asistió a cada audiencia, sentado en la galería junto a Gina y Gerardo. Josué vivía con ellos. Gerardo había solicitado la custodia total, y dadas las circunstancias, ningún juez se opuso. Gerardo renunció a su empleo de alta presión y aceptó un puesto menos demandante que le permitirá estar presente para su hijo. Estaba intentando, de verdad intentando, convertirse en el padre que debió haber sido. La transformación fue notable. El hermano ausente y desconectado que Andrés conocía había desaparecido, reemplazado por un hombre que luchaba activamente por su hijo. Asistía a las sesiones de terapia de Josué, aprendía sobre respuestas al trauma, leía libros sobre crianza. Estaba reconstruyendo su relación con él con paciencia y constancia. Una noche, mientras estaban sentados en el porche trasero de la casa de Andrés, después de que Josué se hubiera ido a dormir, Gerardo habló. «Nunca me perdonaré», dijo Gerardo en voz baja. «Aunque Josué lo haga, yo no podré». «Estás haciendo el trabajo», respondió Andrés. «Eso es lo que importa. Debí protegerlo». La voz de Gerardo se quebró. «Ese era mi deber, mi única responsabilidad como padre, y fallé». «No puedes cambiar el pasado», dijo Andrés con firmeza. «Pero estás aquí ahora. Josué te necesita ahora. No pierdas tiempo castigándote. Usa esa culpa para ser mejor». Gerardo asintió, secándose los ojos. «Gracias por todo. Por salvarlo, por no rendirte». Andrés le apretó el hombro. «Es familia. Eso es lo que hacemos». Mientras tanto, la defensa de Patricia intentó presentarla como víctima de una conspiración. Alegaron que Andrés había secuestrado a Josué para incriminarla, que la evidencia había sido fabricada, que todos mentían. Pero la montaña de pruebas era insuperable. Los diarios, escritos de su puño y letra, eran devastadores. Contenían detalles que sólo ella podía conocer. La fiscalía reabrió el caso de Elisa con nueva determinación. Exhumaron el cuerpo, pese a la oposición de sus padres, y encontraron indicios compatibles con homicidio, lesiones que sugerían empujones, no una caída accidental. Combinado con las anotaciones del diario, había base suficiente para formular cargos. El caso de Ricardo Cruz fue más complejo. Su cuerpo había sido cremado y no existían testigos directos. Sin embargo, los diarios de Patricia aportaban elementos inquietantes. La fiscalía argumentó que demostraban un patrón: cuando alguien desafiaba a Patricia o amenazaba su control, terminaba muerto. Andrés también se aseguró de que la opinión pública no olvidara. Trabajó con Bruno Pérez en artículos de seguimiento, manteniendo viva la historia. Organizaciones defensoras de víctimas se movilizaron en torno al caso de Josué, ampliando el debate hacia el abuso infantil y los peligros del privilegio sin control. Las amistades benéficas de Patricia la abandonaron en masa.
Las organizaciones con las que colaboraba eliminaron su nombre de sus sitios web. Sus padres, los Chandler, emitieron un comunicado breve en el que afirmaban que respetaban el proceso legal y nada más. Ninguna defensa pública, solo distancia fría. La libertad bajo fianza le fue negada tras añadirse los cargos de homicidio. Patricia permanecía en prisión preventiva, esperando juicio. Su mundo perfecto había quedado reducido a escombros. Andrés no sentía compasión. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. El juicio comenzó en marzo, 6 meses después del rescate de Josué. La sala del tribunal estaba abarrotada. Medios de comunicación, defensores de víctimas, curiosos y, lo más importante, las personas a quienes Patricia había dañado. Andrés se sentó en la primera fila junto a Gina, Gerardo y Sandra. Josué no estuvo presente. La doctora Gálvez lo había desaconsejado y nadie quería exponerlo a un nuevo trauma. La declaración inicial de la fiscal Elena Bustamante fue contundente. Expuso los cargos de manera sistemática, presentando a Patricia no como una madre desbordada, sino como una abusadora calculadora que había torturado a un niño por gratificación personal. Este no es un caso de una madre que perdió el control, dijo Elena dirigiéndose al jurado. Es un caso de crueldad sistemática e intencional. Patricia Chandler Márquez no solo lastimó a Josué, lo documentó. Conservó trofeos. Escribió sobre ello en sus diarios con orgullo, con satisfacción. Y cuando creyó que podía perder el control, cuando personas como su hermana Elisa o su prometido Ricardo la desafiaron, murieron en circunstancias sospechosas. El abogado defensor, un hombre pulcro llamado Melvin Beston, intentó apelar a la compasión. Patricia Chandler Márquez es una mujer que dedicó su vida a la caridad, que acogió al hijo problemático de su prima cuando nadie más lo haría. ¿Es perfecta? No. ¿Cometió errores en la crianza? Sí. ¿Pero intención criminal? ¿Asesinato? Estas acusaciones son el resultado de un cuñado vengativo que quiso destruirla. Sin embargo, la evidencia era devastadora. La doctora Gálvez testificó sobre el trauma de Josué, describiendo en términos clínicos lo que el abuso sistemático provoca en la psique de un menor. Sandra Spencer declaró cómo Patricia la manipuló para que renunciara a su hijo, presentándolo como un acto de rescate cuando en realidad se trataba de control. Cristina Knox relató las llamadas telefónicas abusivas, el comportamiento controlador hacia Gerardo, el lenguaje despectivo respecto a Josué. Marta Benítez habló de la crueldad de Patricia, del sabotaje, del patrón de destruir a cualquiera que la desafiara. Tomás Figueroa, el investigador privado, expuso los resultados de su investigación sobre las muertes de Elisa y Ricardo, mostrando el patrón de circunstancias sospechosas que rodeaban a Patricia. Y entonces llegó el momento del vídeo. La sala quedó en absoluto silencio mientras observaban a Patricia decirle a Josué que era malvado, no deseado, un error. Varios miembros del jurado mostraron horror en el rostro, uno de ellos rompió en llanto. Cuando el vídeo terminó, la fiscal Elena Bustamante lo reprodujo nuevamente, esta vez enfocándose en el rostro de Patricia. La frialdad. El placer apenas disimulado mientras atormentaba a un niño. Era condenatorio. Gerardo declaró al final. Habló de sus propias fallas, de su ceguera voluntaria, pero también de lo que había encontrado en la bodega de almacenamiento. Presentó los diarios y leyó fragmentos en voz firme, aunque las lágrimas corrían por su rostro. Al concluir, Elena preguntó: «Señor Márquez, con lo que ahora sabe, ¿cree que su esposa es capaz de cometer un homicidio?» Gerardo miró directamente a Patricia por primera vez desde que comenzó el juicio. «Sí», respondió con firmeza. «Creo que mató a su hermana. Creo que mató a Ricardo. Y si mi hermano no hubiera encontrado a Josué cuando lo hizo, creo que también podría haberlo matado a él». La defensa se desmoronó. Beston intentó presentar testigos de carácter, pero quienes subieron al estrado se negaron a defenderla o admitieron que solo conocían la fachada. Intentó desacreditar los diarios, calificándolos como ejercicios de escritura creativa o desahogos emocionales, pero peritos caligráficos confirmaron su autenticidad y los detalles coincidían con hechos comprobados. El único argumento relevante de la defensa fue que el vídeo del ático había sido obtenido de manera ilegal y, por tanto, debía excluirse. El juez determinó que,
Aunque Andrés había incurrido técnicamente en allanamiento, existían circunstancias urgentes, un menor en peligro inmediato, que hacían admisible la prueba bajo el principio de rescate. En un acto de desesperación, Beston puso a Patricia en el estrado. Fue un error. Patricia intentó presentarse como víctima. Intentó llorar. Alegó haber sido malinterpretada. Pero bajo el contrainterrogatorio de Elena Bustamante, fue desmantelada pieza por pieza. Señora Márquez, preguntó la fiscal, en su diario escribió que Josué era el error de Sandra. ¿Qué quiso decir con eso? Solo estaba desahogándome, respondió Patricia. Escribió que lo quebraría o lo convertiría en nada. ¿Qué significa eso? Era una figura retórica. Guardó vídeos de Josué atado en su ático. ¿Qué? Patricia vaciló. Ese era el momento que Andrés había esperado. Elena había tendido la trampa con precisión. Eran para documentar, dijo Patricia con cautela, por si intentaba mentir sobre su disciplina. ¿Disciplina? Repitió Elena. ¿Así llama a atar a un niño de 8 años a un radiador durante días? Necesitaba aprender. ¿Aprender qué? Silencio. Aprender que era insignificante, continuó Elena. Aprender que su madre lo odiaba. O aprender a tenerle miedo. Yo nunca. Le dijo que su madre biológica no lo quería. Le dijo que era malvado. Le dijo que lo acogió por caridad. La fiscal no cedía. ¿Eso es disciplina? La compostura de Patricia empezó a resquebrajarse. Era difícil. Cuestionaba todo. Él. Era un niño, interrumpió Elena, elevando la voz. Igual que su hermana Elisa era una niña. Igual que Ricardo Cruz era su prometido cuando comenzó a cuestionarla. La sala estaba en absoluto silencio. Cada persona que la desafía termina herida o muerta. ¿No es así, Patricia? Eso no. Su diario dice lo contrario. Escribió sobre Elisa, siempre débil. Siempre estorbando. Las escaleras fueron una oportunidad. Sobre Ricardo, problema resuelto. La gente es tan descuidada cerca de los acantilados. Elena sostuvo la mirada. Usted escribió eso, ¿verdad? El rostro de Patricia se tornó blanco, luego rojo, y entonces ocurrió lo inevitable. La máscara cayó por completo. Lo merecían, escupió entre dientes. Todos. Elisa era patética, siempre llorando por atención. Ricardo iba a dejarme, a humillarme. Y Josué. Josué debía estar agradecido. Le di todo. Y aún así seguía defectuoso, seguía siendo inútil. La sala estalló. El juez golpeó el mazo con fuerza. El abogado defensor intentó intervenir, pero el daño ya estaba hecho. Patricia acababa de confesarlo todo. Andrés observó cómo la comprensión cruzaba el rostro de Patricia, el horror al darse cuenta de lo que había dicho. Pero ya era demasiado tarde. El jurado la había escuchado. El mundo la había escuchado. El juicio concluyó al día siguiente. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Culpable en todos los cargos. Capítulo 9. Capítulo 9. Las consecuencias. La sentencia llegó 2 meses después. Patricia se presentó ante el juez con un mono naranja en lugar de sus exclusivos vestidos de diseñador. Su cabello, antes impecable, lucía apagado y descuidado. Parecía más pequeña, reducida. La jueza, una mujer firme llamada Laura Gálvez, conocida por su postura severa frente al abuso infantil, revisó los cargos con meticulosidad. Patricia Chandler Márquez declaró: ha sido declarada culpable de múltiples cargos de abuso infantil, privación ilegal de la libertad y homicidio. La evidencia presentada durante el juicio demostró un patrón de crueldad, manipulación y violencia que se extendió durante décadas. Torturó a un niño que estaba bajo su cuidado. Asesinó a su propia hermana. Mató a su prometido. Y no mostró remordimiento alguno hasta que fue descubierta. La jueza la observó con abierto desprecio. He ejercido esta función durante 23 años. He visto a personas terribles cometer actos terribles, pero rara vez he visto a alguien tan calculadora, tan fría, tan desprovista de humanidad como usted. Llevó una máscara de respetabilidad,
de caridad, de maternidad, mientras infligía un sufrimiento inimaginable a quienes no podían defenderse. Tomó el mazo. Por el homicidio de Elisa Chandler, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por el homicidio de Ricardo Cruz, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Estas penas se cumplirán de manera consecutiva. Por los cargos de abuso infantil y privación ilegal de la libertad, 25 años adicionales, también consecutivos. Pasará el resto de su vida en prisión, señora Márquez. Y dada su edad y condiciones, morirá allí. Que Dios tenga misericordia de su alma, porque este tribunal no la tiene. El mazo golpeó. Patricia fue conducida fuera de la sala y, por primera vez, Andrés vio miedo genuino en sus ojos. El mundo que había construido sobre el control y la crueldad se había derrumbado por completo. Fuera del tribunal, Andrés se reunió con Gina, Gerardo y Sandra. Josué estaba en casa con una niñera. Más tarde le darían la noticia. Patricia nunca podría volver a hacerle daño. Se acabó, dijo Gerardo en voz baja. De verdad se acabó. No del todo, respondió Andrés. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Señor Hernández, habla Andrés Márquez. Sí, los documentos están listos. Puede proceder. Colgó y miró a Gerardo. Me tomé la libertad de consultar a un abogado de familia. Sandra quiere formar parte de la vida de Josué, si tú estás dispuesto. No como madre. Ella entiende que ese es tu papel. Pero como familia extendida, y yo. Redacté documentos para que los firmes, designando a Gina y a mí como tutores legales de Josué si alguna vez te ocurre algo. Solo como medida preventiva. Gerardo asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias. Por todo. Gracias. Sandra abrazó a Gerardo con cautela. Sé que no puedo deshacer el pasado, dijo. Sé que cometí errores, pero ahora estoy limpia. Estoy estable. Y quiero conocer a mi hijo. Quiero estar para él. Le gustará eso, respondió Gerardo. A todos nos hará bien. En los meses siguientes, la vida comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Josué continuó en terapia y empezó a sanar. Seguía ansioso, aún tenía pesadillas, pero la doctora Gálvez afirmó que estaba avanzando de manera notable. Gerardo compró una casa nueva. No podía seguir viviendo en la del lago Asigo. Eligió un hogar luminoso, acogedor y seguro. Sandra lo visitaba 2 veces por semana, construyendo poco a poco una relación con Josué. Le enseñó a pintar. Resultó que tenía talento, y Josué respondía a su paciencia tranquila. Andrés y Gina también se involucraron más. Recibían a Josué cada fin de semana. Lo llevaban de excursión, a museos, al cine. Le mostraban cómo se veía una familia sana. 6 meses después del juicio, Andrés recibió una carta. Venía de Patricia, enviada a través de su abogado. Estuvo a punto de tirarla sin abrirla, pero la curiosidad se impuso. La carta era breve. Me destruiste. Todo lo que construí, todo lo que era, desapareció. Espero que estés satisfecho. Andrés respondió con una sola línea. Te destruiste sola. Yo solo me aseguré de que todos lo vieran. Nunca volvió a saber de ella. 1 año después del rescate, Andrés estaba de pie en el patio trasero observando a Josué jugar con Gina. El niño reía de verdad mientras Gina le enseñaba a hacer un avión de papel. Gerardo se encontraba a su lado, con una cerveza en la mano. Hoy me llamó papá, dijo en voz baja. Es la primera vez desde que pasó todo. Eso es bueno, respondió Andrés. No lo merezco, después de todo lo que no hice. Basta, lo interrumpió Andrés. Estás haciendo lo correcto ahora. Estás presente. Eso es lo que le importa. Se quedaron en silencio, viendo a Josué correr por el césped mientras sus aviones de papel se elevaban en el aire. Parecía un niño común. Feliz. Seguro. A veces pienso, añadió Gerardo, en lo que habría pasado si no hubieras ido a la casa ese día. Si no lo hubieras encontrado. Andrés no respondió. Él también lo pensaba. A veces, la alternativa era demasiado terrible para imaginarla. Pero lo encontraste,
continuó Gerardo. Lo salvaste. Nos salvaste a los dos. Yo también estaba atrapado en ese matrimonio. Solo que no podía verlo. Somos familia, dijo Andrés con sencillez. Eso es lo que hacemos. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido, Andrés se sentó con Gina en el sofá. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Crees que estará bien?, preguntó. Josué, a largo plazo. Creo que tiene una oportunidad, respondió Andrés. Tiene personas que lo aman, que luchan por él. Eso es más de lo que muchos niños tienen. ¿Y Patricia? Está donde debe estar, dijo Andrés. Encerrada. Sin poder. Olvidada. Todo lo que más temía. Gina guardó silencio unos segundos. Estoy orgullosa de ti. Lo que hiciste fue valiente y estratégico. No reaccionaste sin pensar. Construiste un caso. Lograste justicia, justicia real. Andrés sonrió levemente. Tuve ayuda. Mucha. Esto no fue solo mío. Pero tú lo iniciaste, insistió Gina. Viste lo que estaba pasando y no miraste hacia otro lado. No aceptaste respuestas fáciles. Fuiste más allá. Andrés pensó en aquella primera cena en casa de Gerardo, en la inquietud que lo invadió, en la decisión de regresar por el teléfono, en cada paso que lo llevó hasta el ático. Estuve a punto de no hacerlo, admitió en voz baja. De convencerme de que estaba exagerando. De que no era asunto mío. Gina levantó la cabeza para mirarlo. Pero lo hiciste. Andrés asintió. Afuera, el viento movía suavemente los árboles. Dentro, la casa estaba en calma. Al final, no había sido solo una historia sobre justicia. Había sido una historia sobre no apartar la mirada. Y sobre lo que puede cambiar cuando alguien decide hacerlo. Estuve a punto de convencerme de que estaba exagerando, de que no era asunto mío, admitió Andrés. Pero no lo hiciste, respondió Gina. Confiaste en tu instinto. Te importó lo suficiente como para actuar. Patricia pensaba que era intocable, dijo Andrés. Creía que su dinero, su estatus y su imagen perfecta la protegerían. Subestimó muchas cosas, pero sobre todo subestimó cuánto estarían dispuestas a luchar las personas por un niño que no podía defenderse solo. Gina le besó la mejilla. Mi esposo valiente. Andrés rió suavemente. No sé si tanto. Yo sí, afirmó Gina con firmeza. Derrotaste a un monstruo. Salvaste a Josué. Lograste justicia no solo para él, sino también para Elisa y Ricardo. Eres un héroe, Andrés. Acéptalo. Andrés la atrajo hacia sí. Solo hice lo correcto. Exactamente, respondió Gina. Eso es lo que te hace un héroe. 3 años después, Andrés estaba de pie en un parque observando a Josué jugar fútbol. El niño tenía 11 años ahora, más alto, más fuerte, más seguro de sí mismo. Aún había días difíciles, pero eran cada vez menos. Estaba saliendo adelante. Gerardo se encontraba junto a Andrés, animándolo desde la línea de banda cuando Josué marcó un gol. Sandra también estaba allí, sentada sobre una manta junto a Gina, riendo por algo que comentaban. Con el tiempo se habían hecho amigas, unidas por el amor compartido hacia Josué. Al terminar el partido, Josué corrió hacia ellos, sudoroso y sonriente. ¿Viste ese gol, tío Andrés? Lo vi, respondió Andrés, revolviéndole el cabello. Estás mejorando mucho,